Mis amigos queridos, los saludo con el corazón y con muchas bendiciones. Oro todos los días por ustedes porque yo quiero verlos bendecidos, quiero verlos llenos del Espíritu Santo, quiero que el Espíritu Santo more en ustedes y que tengan mucha sabiduría con la palabra de Dios, porque lo único que lo va a salvar a usted es reafirmar su salvación con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene tres partes. El Tanaj, que son los 5 primeros libros de la ley, que la gente que no sabe le dice la, la, la Torá. La Torá son los 5 primeros libros de la ley. Entonces le dicen Torá a toda la Torá y a todo el Tanaj. Y no está bien. Primero es la Torá, son los 5 primeros libros de leyes. Y segundo viene el Tanaj, donde que están proverbios, jueces, proverbios, salmos, profetas mayores y profetas menores. Y de ahí viene el Nuevo Testamento. Entonces vamos a estudiar hoy donde nos quedamos, que ya nos faltaba poquito para terminar Mateo capítulo 10, pero desgraciadamente ya no nos alcanzó el tiempo. Así que vamos a orar. Padre eterno, bendito Yahweh, bendíganos, Señor, en esta hora. Llénenos de su Ruaj HaKodesh. Perdone todos nuestros pecados y maldad, Señor, porque solo usted sabe todo lo que hay en el fondo de nuestra alma y de nuestro corazón. Con su Ruaj HaKodesh, con ese fuego abrasador de su Ruaj HaKodesh, queme todo, todo, todo lo malo que haya en nuestra alma y en nuestro corazón. Y llénenos de su palabra bendita y de su Ruaj para ser santos ante ti, Abba Yahweh, para podernos presentar en santidad ante el Abba Yahweh, ante Yahshua HaMashiach y ante su Ruaj HaKodesh. Señor, en esta noche le imploro que anule en el nombre preciosísimo de Yahshua HaMashiach, le suplico que anule todo decreto de maldición que han estado echando los envidiosos, los enemigos, los perversos, que han estado echando contra todos mis hermanos que estudian la Biblia conmigo. Señor bendito, haz que sus muelas se rompan, porque tu palabra dice que cuando están hablando mal de una persona se molerán sus muelas y sus dientes, Señor. Y no permitas que caigan esas maldiciones sobre mis hermanos. Perdona sus pecados, Señor mío, te lo pido, Abba Yahweh, en el nombre santo de Yahshua HaMashiach. Y Yahshua bendito, te imploro que los laves con tu sangre bendita y nos cubras con tu manto sagrado de justicia, con tu manto de gloria, Señor, con tu manto de alegría. Y guárdanos de todo mal, de todos los deseos perversos de nuestros enemigos, Señor. Te damos gracias en el santo nombre de Yahshua HaMashiach. Aleluya, aleluya, amén y amén. Ya, vamos a empezar entonces Mateo 10:37. Cualquiera que ame a su padre o a su madre o madre más de lo que me ama a mí, no es digno de mí. Cualquiera que ame a su hijo o hija más de lo que me ama a mí, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque Dios es el rey soberano. No es un simple rey de cualquier ciudad, de cualquier pueblo, de cualquier país. No, Él es el rey de reyes, el Dios todopoderoso. Él es el soberano. Entonces Él se merece toda la honra y la gloria que nosotros le podamos dar. Un día yo le decía a mi estilista, le hablé sobre toda la Navidad, le di el tratado sobre la Navidad y me dijo, ay no, doctora, eso sí que no.
Todo es negociable de lo que usted me dice, pero la Navidad sí que no. Ay, no, por Dios, ¿qué voy a dejar yo a mis hijos sin Navidad? Si ellos anhelan, aman la Navidad, ellos son los niños más felices del mundo con la Navidad. Y ya no eran tan niños, ya eran adolescentes, tenían 13, 15 y 18 años. Y le dije bien lo que dijo el Señor, que el que ame más a su hijo o hija no es digno de mí. Eso dijo Yeshua. Dijo, ay no, doctora, yo si en la Navidad no la pienso dejar. Entonces, él prefería entristecer al espíritu de Yeshua antes que entristecer a sus hijos. Eso es amar más a los hijos que a Dios. Bueno, entonces repito, el 10:37. Cualquiera que ame a su padre o madre más de lo que me ama a mí. No podemos amar a nuestros padres más de lo que amamos a Dios. Primero tenemos que amar a Dios y después a nuestros padres. No es digno de mí. No es digno de mí. A ver, cualquiera que ame a su padre o madre más de lo que me ama a mí, no es digno de mí. Cualquiera que ame a su hijo o hija más de lo que me ama a mí, no es digno de mí. Y cualquiera que no tome su estaca, mire que la palabra en la Biblia en hebreo no dice cruz, porque eso de la cruz es mentira. Yeshua no murió en una cruz, murió sobre un palo, sobre una estaca, y ahí le cruzaron las manos así y los pies abajo también así, y ahí le clavaron. Así que olvídese de la cruz, porque hay un demonio que se llama crucitas, que es al que lo invocan los satánicos en Navidad. Ya. Y cualquiera que no tome su estaca de ejecución, o sea, el palo como lo mataron a Yeshua, y cualquiera que no tome su estaca de ejecución y me siga, no es digno de mí. O sea, para seguir a Yeshua, tenemos que sufrir cuantas cosas sufrió Yeshua. Y ni así no llegamos ni a la millonésima parte de lo que Yeshua murió por nosotros para salvarnos. Pero Él dice que nuestro pacto con Él es un pacto de sacrificio. Y así es. Se muera quien se muera, podemos llorar sangre, pero no podemos apartarnos de Dios. Se lo digo porque yo ya pasé por eso cuando murió mi esposo. Cualquiera que encuentre su propia vida, la perderá. ¿Cómo la encuentra? Ay, tengo carros de oro, tengo carros de lujo, como Nicolás Maduro, el hijo anda en un carro de oro, andaba, ahorita no creo ya. Casas y mansiones todas con piscinas grandes. Tanto que en las noticias dice que tenían piscinas olímpicas, o sea, que la profundidad de esas piscinas eran más o menos de unos 10 metros cuadrados de profundidad. Y de largo 30 metros y de ancho 15 metros, 15 a 20 metros. Eso mide más o menos una piscina olímpica. ¿De qué le sirvió ahora? Tanto oro, ¿de qué le sirvió a Maduro? Ahí está metido en la cárcel. Y a su mujer. Tanta perversidad, tanto lujo, tantos vinos y whiskies de tanto dinero. Y no les dolía a esos perversos ver a su pueblo comiendo de la basura. Eso sí que es perversidad en grande. Cualquiera que encuentre su propia vida, ellos juraban que habían encontrado su propia vida, la perderá. Pero la persona que pierda su vida por mi causa la encontrará. Ha habido muchas veces que hemos tenido que trabajar, sin embargo hemos dicho no.
Yo me acuerdo que decía a las secretarias, no me ponga ningún turno para mañana, porque mañana yo voy a ir a predicar todo el día, a tal parte, a tal parte, a tal parte y a tal parte. Entonces, primero es Dios. Pero la persona que pierda su vida por mi causa la encontrará. Recompensas. Cualquiera que los reciba a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, está recibiendo al que me envió. O sea, cualquiera que recibe en su corazón a Yeshua lo recibe, pero también está recibiendo alaba Yahweh, que fue quien lo envió. Por eso dice, cualquiera que los reciba a ustedes, a mí me recibe, dice Yeshua. Y el que me recibe a mí, está recibiendo al que me envió. O sea, alaba a Yahweh y a su Ruach HaKodesh. Cualquiera que recibe a un profeta, porque es profeta, recibirá la misma recompensa que el profeta. O sea, ¿qué dones tiene el profeta? A mí el Señor me dio el don de discernimiento desde que yo tenía 4 años de nacida. Apenas tuve yo uso de razón, yo empecé a ver a los demonios y veía a los ángeles también. Entonces, por eso en las iglesias, más que profeta, me decían vidente, porque yo veo a los demonios, yo veo a los ángeles. Y cuando una persona me está engañando o mintiendo, el Señor inmediatamente me pasa en una visión lo que está haciendo esa persona contra mí. Cómo me está engañando, cómo me está mintiendo, lo que está hablando, lo mal que está diciendo. Todo eso me muestra inmediatamente el Señor. Aparte, los profetas tenemos, por lo general, los profetas somos generales del ejército de Dios, porque tenemos mucha autoridad para liberar y para echar fuera demonios. Y también el Señor nos ha dado el don de hacer milagros, de sanidad, de muchas cosas. El profeta está provisto de una armadura tremenda y de un saco de bendiciones. Así que si usted recibe a un profeta de verdad, no a los que gritan como locos en las iglesias y dicen usted va a tener un caserón, usted va a tener no sé cuántas cosas de oro, nada, eso no es profecía, no es profecía. Profecía es que venga una hermana y le diga, hermana, yo anoche estuve orando por usted y el Señor me dio esta palabra para usted. Me dio Isaías 35, versículo 3, por decirle un ejemplo, ¿ya? Eso es profecía. Cuando el profeta, por eso, cuando un profeta le venga a decir, yo tengo una profecía para usted, ya, perfecto, hermano. Pero dígame la cita bíblica de la profecía que usted dice. Dígame la cita bíblica. Solo ahí es de verdad una profecía. El resto es puro cuento y babosadas de lo que hablan los falsos profetas y los falsos pastores. Cualquiera que recibe a un profeta porque es profeta recibirá la misma recompensa que el profeta. O sea, puede recibir todos los dones que tiene el profeta, puede recibir la autoridad que tiene el profeta, puede recibir también el llamamiento de profeta. En cualquier momento se puede acercar Dios a usted y hacer el llamamiento de profeta. ¿Por qué? Porque recibió a un profeta. Y el que recibe a un sadik es un justo, porque es un justo, recibirá la misma recompensa que el justo. El justo también tiene un montón de bendiciones. Y esas bendiciones que tiene el justo
las recibirá usted. Si usted recibe con agrado y con buen amabilidad y le da al justo una, le da una, lo recibe como huésped, pero como si fuera su gran amigo del alma. Si usted, dice, y el que recibe a un sadik, que significa justo, sadik está en hebreo, porque es un sadik, recibirá la misma recompensa que el sadik, o sea, que el justo. 42, 10:42. De cierto, si alguno le da tan solo un vaso de agua a uno de estos pequeños, porque es mi talmid, porque es mi apóstol, el Señor estaba señalando a sus apóstoles. Sí, les digo, seguro que no perderá su recompensa. O sea, ellos también serán llamados a ser apóstoles y tendrán las bendiciones que tenían los apóstoles. Vamos ahora sí a Mateo 11. Los mensajeros de Juan el Bautista. Los mensajeros de Juan el Bautista son los discípulos de Juan el Bautista, porque así como Yeshua tenía discípulos, Juan el Bautista, que fue primero que Yeshua a predicar, él ya estaba predicando, preparando las sendas para que reciban a Yeshua, él tenía apóstoles, él tenía sus talmidín, ¿ya? Cuando Yeshua terminó de dar instrucciones a sus 12 talmidín, a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y proclamar en los pueblos cercanos. Mientras tanto, Johanán, que había sido puesto en la cárcel, oyó lo que el Mashiach estaba haciendo. Así que le mandó un mensaje por medio de sus talmidín. Sabe que siempre me muero de la pena por esta parte de Juan el Bautista, porque fue una prueba que Yeshua le puso para ver si a pesar de él ver que su primo Yeshua, que él amaba tanto, no fue ni a visitarlo siquiera, peor a impedir que lo maten. Por eso él mandó a sus discípulos a preguntarle si de verdad él era el Mesías. Entonces, al ver esa situación que Yeshua supo que estaba preso y sin embargo se fue a Galilea, Juan el Bautista dudó. En ese momento él dudó, para que vea que hasta los más santos pueden caer. Por eso no podemos estar sin el Espíritu Santo, para no caer. Mientras tanto, Johanán, que había sido puesto en la cárcel, oyó lo que el Mashiach estaba haciendo. Así que le mandó un mensaje por medio de sus talmidín, por medio de sus discípulos, preguntando, ¿eres tú el que habría de venir o debíamos esperar a otro? Eso fue una caída de Juan el Bautista. Fue una duda. Él pecó en ese momento dudando de Dios, porque él ya lo había bautizado a Yeshua y vio que el Espíritu Santo bajaba en forma de paloma y se posó sobre Yeshua. Y ahí oyó la voz de Dios que dijo, este es mi hijo en quien yo tengo complacencia. O sea, estoy complacido con mi hijo. Preguntando, ¿eres tú el que habría de venir o debíamos esperar a otro? Eso le mandó a preguntar Juan el Bautista. Yeshua respondió, vayan y díganle a Johanán lo que están viendo y oyendo. Los ciegos están viendo otra vez. O sea, le mandó a decir esto como para decir, mira lo que estoy haciendo, sigo haciendo milagros. Esto es una prueba, Juan el Bautista. No creas que no te amo y que te he abandonado porque no te amo y no me importas. No, esta es una prueba puesta por mi Padre, por el Altísimo. A ver si porque no te he ido a ver ni a consolar, tú piensas que yo no soy el Mesías. Por eso le mandó a decir con sus talmidín,
Vayan y díganle a Johanán lo que están viendo y oyendo. Los ciegos están viendo otra vez. Los lisiados están caminando. Gente con Saraat. Saraat, acuérdese que está en hebreo y es lepra. La gente con Saraat está siendo limpia. Los sordos están oyendo. Los muertos están siendo levantados. Las buenas noticias están siendo proclamadas al pobre. Al pobre, mire usted. ¿Dónde se predica más el evangelio? En los barrios más pobres. ¿Dónde hay iglesias? Habían las iglesias más santas, en casitas de caña súper humildes, en el Guasmo, en la Florida, en distintos barrios muy humildes. Habían iglesias santas. Porque los ricos son demasiado orgullosos para escuchar. No, dice, usted cree en todas esas teorías de conspiración y se ha dejado meter en el cerebro. Hay un hombre que saca videos y que dice, déjense ya de cosas que ustedes se han dejado meter demasiado cuento con esto de la espiritualidad y se han olvidado de pensar en ustedes, de trabajar y de hacer dinero porque ustedes están dominados por esas cosas espirituales. Eso dice el hombre. Y bendecidos son aquellos que no encuentran tropiezo en mí. Cuando yo les predicaba a la gente millonaria que llegaba como paciente de mi esposo, ellos me decían, ah, sí, yo sí he leído la Biblia y he leído este libro, este y otro. Pero yo no soy religioso y no estoy de acuerdo en muchas cosas. Yo me he leído más de 3.500 libros en la biblioteca mía. Eso tengo en mi casa. Y yo le decía, si tan solo se hubiera leído 3.500 veces la Biblia, orando y suplicándole a Dios que lo llene del Espíritu Santo, en este momento usted sería un hombre sabio. Pero esos 3.500 libros que se ha leído no tienen sabiduría, solamente son palabras de hombre y eso no le cambian ni el corazón, ni el espíritu, ni su mente. Entonces querían seguir y decía, no, quedémonos hasta aquí, porque la palabra de Dios dice que la palabra de Él no es para contender, no es para pelear. Usted ya me dijo que no es religioso y que no cree en esas cosas. Yo lo respeto y lo dejo tranquilo. Permiso. Me paraba y me iba a mi consultorio. Y lo dejaba el tipo ahí en la sala de espera. Mientras ellos se iban, Yahshua comenzó a hablar a la multitud acerca de Johanán diciendo, ¿qué salieron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? En la Reina Valera dice una caña cascada. O sea, una caña cascada es doblada, media abierta, que está dañada. ¿Ya? Pero aquí dice, ¿qué salieron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Entonces, ¿qué salieron a ver? Alguien que estaba bien vestido, gente bien vestida, la encuentran en los palacios de los reyes. Pero Juan el Bautista se vestía con ropas con pieles de camello. Si recuerda que le dije que los profetas olemos a camello, ¿sabe por qué? Eso huelen los demonios, porque en los desiertos hay bastantísimos alacranes y escorpiones, y ellos huelen la piel de camello y salen despavoridos, no lo soportan, porque el camello representa a los profetas. Dios lo quiso hacer así. Acuérdese que el único animal que se arrodilla para recibir la carga sobre sus lomos son los camellos. La única persona
que se agacha y le dice al Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y recibe las cargas que le pone el Señor. Ora por esto, ora por lo de acá, haz esto, ándate a tal parte, ora lo de acá, lo de allá. Los únicos animales que reciben de rodillas, los camellos se arrodillan y ahí reciben la carga y luego se levantan. Otra cosa que tiene el camello, ellos tienen en la parte de arriba como 2, 3 hileras de pestañas gruesísimas. Y cuando vienen las tormentas de arena, ellos cierran los ojos y se cruzan las pestañas y no les entra ni un grano de arena. Lo mismo pasa en las fosas nasales de los camellos. Tienen unos pelos tan fuertes que a lo que viene la tormenta, ellos cierran los pelos en su nariz y filtra el aire para ellos sin arena. El Señor ha bendecido a los camellos. Y también en sus jorobas ellos llevan agua. O sea que el agua no les falta. Es lo que tiene el profeta. El profeta tiene la palabra de Dios y eso no nos falta nunca, porque nos la sabemos casi de memoria. ¿Sí? Esa es el agua que cargamos en nuestras jorobas. Entonces el camello es un animal especial, es humilde. Por eso esos profetas apóstatas, esos profetas perversos que hablan de grandezas y que sí, y que yo tenía solamente un reloj que valía $2, pero ahora tengo una vitrina, decía Cash Luna, y ahora tengo una vitrina como 3,000 relojes cada uno de 15,000, de 20,000, de $50,000. Eso decía el tipo. ¿Ya? Entonces, eso no es un profeta. El Señor bendice al profeta. Y los profetas tenemos propiedades y hemos tenido suficiente de todo lo que Dios nos ha dado. Pero jamás usted verá un profeta de Dios que abre la boca para contarle las cosas que tiene. Nunca, nunca. Ni los triunfos de sus hijos, que sí, que mi hijo se graduó de esto y se fue a estudiar allá y se fue acá. Nada. El profeta nunca le va a contar cuánto tiene, qué tiene y qué suerte tienen sus hijos. Porque el profeta es prudente. El profeta sabe que hay envidia. Y que cuando usted cuenta las cosas buenas que usted tiene para futuro, los envidiosos salen y esa envidia abate a 7 leguas, decía mi mamá en su tiempo, del tiempo de mis abuelas y de mis tías. Decían, uy, cuídese, mi hijita, siempre de la envidia, porque la envidia abate 7 leguas. Nunca supe la medida de una legua, pero me imagino que más o menos es 1 kilómetro. O sea, que si hay un envidioso que está ahí cerca de su casa o que le ve o que entra a su casa, la envidia de ese envidioso llega hasta 7 kilómetros más lejos de donde usted está. Es tan grande ese pecado y tan perverso que abate 7 kilómetros. Ya. Entonces aquí lo defiende el Señor, ¿no? Dice, que salieron a buscar un hombre vestido con buenas ropas. Esos están en los palacios, los reyes. No, Juan el Bautista no. Usaba una ropa hecha de tela de camello y sandalias. Era humilde. Gente bien vestida la encuentran en los palacios de los reyes. Pero, ¿qué salieron a ver? ¿Para ver un profeta? Sí. Y les digo que él es mucho más que un profeta. Eso dijo de Juan el Bautista.
aunque Juan el Bautista por el dolor y la pena. Acuérdese que Juan el Bautista vivió solito en el desierto. Y por el dolor y la pena, y cuando ya le dio a luz su madre, ya sus padres eran viejos. Su padre, Zacarías, era viejo. Era Cohen Agadol, era sumo sacerdote. Entonces, más que seguro que él era huérfano y vivía solo en el desierto. No había tenido tiempo para recibir amor. Y encima el pobre cae preso y sabe que su primo estaba ahí, que se enteró, y el dolor de que ni siquiera lo fue a visitar. Esas son las pruebas que pone Yahshua. Te voy a hacer esto, a ver si de verdad me amas. Por eso el cielo no es para cualquiera, hermanos. El cielo es para valientes. Entonces, sí, y les digo que Él es mucho más que un profeta. Este es quien el Tanaj dice, o sea, el Antiguo Testamento, no la Torá. Acuérdense que la Torá son los 5 primeros libros de la ley. De ahí viene el Tanaj, donde están los profetas. Este es quien en el Tanaj dice, ves, yo envío mi mensajero delante de tu rostro. Él prepara tu camino delante de ti. El único ser que aparte de Yahshua fue profetizado que venía era Juan el Bautista. Fue el único ser, porque en todo el Tanaj usted no va a oír que dice y vendrá un profeta y se llamará Isaías, o vendrá un profeta y se llamará Jeremías. No, en toda la Biblia no hay profecía del nacimiento de ningún profeta. Del único que hay profecía del nacimiento es de Juan el Bautista. Sí, les digo que entre todos los nacidos de mujer no se ha levantado ninguno mayor que Johanán, el que sumerge, el que bautiza, como le dicen los católicos. Pero es Johanán el que sumerge en agua. Sin embargo, el menor en el reino de Yahweh es mayor que él. O sea, si hay alguien que tiene tanta fe en el Señor y se postra ante el Señor y lo adora, si tiene tanta fe, puede ser mayor que Juan el Bautista. Difícilmente, yo lo dudo, pero eso dice Yahshua. El menor en el reino de Yahweh es mayor que Juan el Bautista. Al menos en este tiempo, ni con la lupa más grande creo que lo encontraría. Perdón, hermanos. Mateo 11:12. Desde el tiempo de Johanán, el que sumerge en agua, hasta ahora el reino de Yahweh sufre violencia. Los violentos están tratando de arrebatarlo. Los violentos. ¿Cuáles son esos violentos, hermano? Los que se encuentran como yo me encontré desde niña en el internado de monjas en Cuenca. Todo mayo era dedicado a la Virgen y tenían las monjas una gruta con una Virgen ahí. Entonces tenía que ir pasando cada niña y a cada niña la consagraban a la Virgen. Pero yo ya había oído, cuando mi papá me dejaba en la camioneta en el Parque Victoria, de 4 añitos, cuando todavía los tiempos no eran tan perversos como ahora. Inmediatamente que yo estaba sentada, mi papá me dejaba, no te muevas de aquí ni te vayas a bajar del carro. Inmediatamente llegaban un poco de hermanitos en Yahshua y empezaban, perdón hermano,
Entonces empezaban con sus acordeones y dale, y empezaban a cantar. Y predicaban sobre los ídolos. Y predicaban sobre que lo de la Virgen era un invento de Satanás, que era 3000 años antes de la venida de Yeshua. El culto a la reina del cielo era satánico y fue basta. Yo siempre tuve una memoria, como decían mis compañeros de la universidad, tienes una memoria de elefante, es inmensa. Se me quedó grabado eso, que el culto a la reina del cielo era lo más satánico que podía ser, porque la tal reina del cielo no era madre de Dios, porque Dios no tiene madre, porque es eterno. Para que haya sido su madre, Miriam tenía que ser eterna y haber existido antes que Yeshua. Pero el Abba Yahweh, Yeshua y su Ruach HaKodesh son eternos y ellos estuvieron antes de todo el universo, antes de toda la creación, con la sabiduría. ¿Sí? Entonces, iban pasando las niñas para consagrarle a la Virgen y yo me iba retrocediendo. Y mi tía monja, que por eso fue que nos mandaron al internado, porque tenía mi papá una hermana que era monja, mi tía monja se paró atrás de mí y ya era la última fila. Yo ya me había ido retrocediendo porque estábamos sentadas en el suelo con las piernas cruzadas y yo iba retrocediendo y retrocediendo hasta que ella se me paró atrás y me dijo, ¿y ahora a dónde más vas a retroceder? Y yo me quedé helada y le dije, a donde sea, si me tengo que tirar del balcón me tiro, pero usted a mí no me va a consagrar a ese demonio, porque eso es un demonio. Ay, Dios mío, dijeron las monjas, esta niña está endemoniada, está endiablada, eso no es sano, eso no está bien que una niña tan pequeña hable así. Llámenlo al Padre Domingo, que traiga el agua bendita. Y ahí me cogieron de las piernas, de los brazos. Mi tía monja me puso la rodilla encima del pecho y me echaban agua bendita y sí, fuera Satanás y que bendecimos a esta niña que no te pertenece, Satanás, y que por aquí, que por allá. Y me les revolcaba y las mordía, las pateaba, les pegaba de todo. Hasta que el cura Domingo dijo, ya basta, porque esta niña prefiere dejarse maltratar y así la mataran, ella no se va a dejar consagrar a la Virgen. Es que ella ha escuchado a unos cristianos evangélicos que esto, que lo otro. Ah, sí, ellos siempre hacen daño a los niños con sus mentiras. Y yo le dije, no, porque el único que murió por nosotros fue Yeshua HaMashiach. En ese tiempo no le decía Yeshua, porque todavía ni siquiera sabía que existía la religión cristiana evangélica, ni sabía que existía la Biblia hebrea Kadosh, sino que decía Cristo Jesús. Y yo le decía, el único que murió en la cruz por mí y por ustedes es Cristo Jesús, no la Virgen María. Así que a mí no me van a consagrar a ningún demonio, ni a ninguna virgen, ni a ningún santo. Se lo voy diciendo desde ahora. Y el que me venga a agarrar, a tratar de amarrarme y de agarrarme para consagrarme, lo muerdo, lo pateo y le pego. Pero qué malcriada esta criatura, por Dios. Bueno, esos son los violentos que sufren violencia. Cuando me tocó estar en el seminario, cuando me decían que había sacado a los demonios por Belcebú, después de que les había hecho el favor. Entonces, por eso dice el Señor, el reino de Yahweh sufre violencia. Los violentos están tratando de arrebatarlo con violencia. O sea, eso es un ídolo maldito. Eso no puede estar aquí.
Quiebrelo, rómpalo. No, a mi casa no va a entrar con esa porquería. Una vez contraté a una secretaria para el consultorio y la tipa había sido católica. Y el Señor me decía, agáchate bajo el escritorio de ella y vas a ver cosas. Agáchate, revisa el escritorio. Entonces yo me agaché, cerré el cajón y le dije, hágase para atrás. Y cuando vi, la tipa había pegado un montonón de estampas debajo del escritorio. Entonces le dije, en este momento usted coge una tazona o una lavacara con agua y detergente y me saca toda esta porquería que usted me ha pegado aquí adentro. Y de ahí le dije, o me dice en este momento dónde más pegó sus estampas o llamo a la policía. Yo llamo a la policía y le acuso de robo también. Así que usted decida. Por acá también puse que le dije, usted está endemoniada, porque esos son ídolos, esas imágenes. Y usted tenía que respetar mi religión. No podía irse en contra de lo que yo pienso, porque yo soy su jefa, no soy su empleada, la empleada es usted. Así que ahí arrodillada, que lloraba, sacó todas sus porquerías de estampas y la boté. Y le dije, se va en este mismo momento. Entonces, esa violencia es la que sufre el reino de Dios porque los violentos quieren arrebatarlo. No nos vamos a dejar arrebatar. ¿No ve? 43,000 muertos en el África, hermanos nuestros cristianos, por predicar el evangelio. Esos son violentos que han tratado de arrebatar el reino. Sufrimos violencia porque, como dice Dios, como ellos hacen el mal, por eso me odian y están contra mí. Porque yo persigo el bien. Eso dice el Salmo. Porque todos los profetas y la Torá profetizaron referente a Johanán. Ahí está. Muchos profetas hablan de que Johanán iba a venir para preparar las sendas para la venida del Señor. Era el único profeta que estaba profetizado de su nacimiento profetizado en el resto del Antiguo Testamento, que es el Tanaj. El 14. En verdad, si están dispuestos a aceptarlo, él es Elías, él es Elías, cuya venida fue pronosticada. Él es Elías. Yahshua, Johanán. Si ustedes tienen oídos, entonces oigan. ¿A qué compararé la gente de esta generación? Eso que estaba hablando de generación hace 3,000 años. Imagínense qué diría ahora con la generación de este tiempo. ¿A qué compararé la gente de esta generación? Ellos son como niños que se sientan en el mercado y gritan a sus compañeros. Tocamos música alegre, pero no quisieron bailar. O sea, ¿a qué compararemos esta generación? Vienen los predicadores, vienen los pastores con la iglesia, con los hermanos, predican, cantan, tocan el acordeón, tocan flautas, tocan panderetas y adoran al Señor. Dice, tocamos música alegre, pero no quisieron bailar. Tocamos música triste, pero no quisieron llorar. Pues Johanán vino ayunando y no bebiendo, y dicen, tiene un demonio. El Ben-Hadad, o sea, él, el Hijo del Hombre, se refiere a él mismo, Yahshua, el Ben-Hadad vino comiendo y bebiendo vino libremente. Tomaba una taza de vino, lo mismo que tomamos nosotros en el Pesach, en Shavuot, una copa de vino para celebrar la fiesta del Señor. El Ben-Hadad vino comiendo y bebiendo vino libremente.
no es que se emborrachaba. Así dicen, ajá, un glotón y borracho, amigo de los cobradores de impuestos y de los pecadores. Salvó a Zaqueo y lo convirtió en Mateo, en apóstol, lo salvó por ir a comer a la casa de él. Pero la sabiduría se demuestra por las acciones que produce. Sí. Cómo un hombre o una mujer puede gritar mucho que es súper inteligente, súper sabio, pero la sabiduría se nota. La sabiduría se siente y se ve, porque el sabio casi no habla, no le interesa contar sus cosas, no le gusta que se enteren de su vida nadie, para no levantar envidias, no le gusta ser jactancioso. Entonces, un sabio muchas veces es el más callado. Por eso dice, pero la sabiduría se demuestra por las acciones que produce. Aye sobre las ciudades impenitentes, o sea, un ay sobre las ciudades impenitentes, o sea, las ciudades que no han hecho penitencia arrepintiéndose de sus pecados. Entonces, estamos en Mateo 11:20. Entonces Yeshua empezó a denunciar a los pueblos, los pueblos donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque la gente no se había vuelto de sus pecados a Yahweh. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Sor, en Tiro y Sidón, se hubiera hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, hace mucho tiempo se habrían vestido de cilicio y cubierto de ceniza como evidencia que habían cambiado sus caminos. O sea, se tiraban ceniza, se vestían de cilicio para pedir perdón. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro o en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho aquí, donde ustedes, ellos ya hubieran cambiado sus caminos. Pero no, les predicó cualquier cantidad. Dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Zor, que está en hebreo, que significa Tiro, y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, hace mucho tiempo se habrían vestido de cilicio y cubierto de ceniza, como evidencia que habían cambiado sus caminos. Pero no querían escuchar la predicación. Pero les digo que para Sor y Sidón será más soportable que para ustedes en el día del juicio. O sea, Tiro y Sidón eran las ciudades más depravadas que podían haber y iban a ser castigadas. Van a ser castigadas. Entonces dice, pero les digo que para Sor, para Tiro y Sidón será más soportable que para ustedes en el día del juicio. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás exaltada al cielo? No, tú serás derribada hasta lo más profundo del Seol. Y tú, Cafarnaúm, porque eran los que más se golpeaban el pecho, los más religiosos y los más dañados. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás exaltada al cielo? No, tú serás derribada hasta lo más profundo del Seol. El Seol, acuérdese que es el lugar de tormento. Es un pequeño infierno, es un lugar de tormento, pero no es el infierno. El infierno es el lago azul. Porque si los milagros que se han hecho en ti se hubieran hecho en Sodoma, todavía estuviera en existencia Sodoma hasta el día de hoy. Porque se hubieran arrepentido. Pero estos de acá no querían arrepentirse por nada de la vida. Pero les digo
que en el día del juicio será más soportable para Sodoma que para ti. O sea, el castigo que Dios les dé será más soportable el castigo de Sodoma, que fue con azufre y fuego purito que los quemó vivos el Señor, será más soportable para Sodoma que para ti. Mire eso, así que no endurezca, como dice en Hebreos el Señor. Pues hoy, si oyeres hoy mi palabra, no endurezcáis vuestros corazones. Eso dice en Hebreos. No endurezcan sus corazones, si oyeren hoy mi palabra. Venid a mí y descansad. Eso dice Yahshua. Fue en este momento que Yahshua dijo: te doy gracias, Padre, Adón del cielo y de la tierra, que has ocultado estas cosas. Mire lo que dice Yahshua. Te doy gracias, Padre, Adón, Señor del cielo y de la tierra, que has ocultado estas cosas de los sofisticados y educados y las has revelado a ellos, gente ordinaria, o sea, a la gente pobre, porque el sofisticado y el elegante y el millonario le dice: ay, no, esas cosas de Dios, no me hable, por favor. Así le dicen. Por eso que les pasa horrores. Les llega la noticia que el hijo se ha accidentado, que borracho salía de la discoteca y se mató en el carro. Los hombres que la mujer salió manejando y se mató en el carro. O sea, tienen unas noticias terribles, pero ni así entienden. Sí, Padre, por eso démosle gracias al Señor que nos ha llamado a nosotros y nos ha dado vida hasta este tiempo, hasta poder aceptar a Yahshua como nuestro único Salvador, como nuestro único Señor y Salvador, y haberle entregado nuestra vida y haberle pedido perdón por nuestros pecados y haberle suplicado que nos lave con su sangre y habernos bautizado en agua para luego leer la palabra y en ese transcurso ser bautizados en el Espíritu Santo. Sin el bautismo en agua y sin el bautismo en el Espíritu Santo, usted no puede entrar al cielo. Mire que siempre se lo estoy repitiendo. Si no tiene el bautizo en el Espíritu Santo, no puede entrar al cielo. Sí, Padre, yo te agradezco que te complació hacer esto. Mi Padre me lo ha entregado todo a mí. En verdad, nadie conoce realmente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce realmente al Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo quiera revelarlo. O sea, conocerán al Padre al que realmente Yahshua quiera revelarlo, si no, no. Vengan a mí todos los que están agobiados y cargados, y yo les daré descanso. ¿Sabe que hay penas o sacrificios o hay súplicas por hijos que ya van más allá de encima de nosotros? Son unas cargas tan pesadas que no las podemos llevar. Entonces tenemos que arrodillarnos y decirle a Yahshua: Señor, dejo a tus pies mis cargas porque son demasiado grandes y pesadas para mí. Ayúdame a solucionarlas. Y usted va a comprobar cómo Yahshua le ayuda a solucionar todas esas cargas que tiene usted. Ya. Entonces, vengan a mí todos los que están agobiados y cargados y yo les daré descanso. Tomen mi yugo. Yahshua le dice: el yugo son las dos maderas gruesas que le ponen aquí en la cerviz a los bueyes para arar la tierra. Tomen mi yugo y aprendan de mí, porque sabe que los demonios le ponen yugos encima y lo tienen ahí agachado, atontado. Cuando a mi hijo se accidentó y lo atropelló un carro y casi pierde la pierna, tuvo 3 años con muletas
Y un día me dijo, ¿por qué anda haciendo tanta cosa con el doctor si yo ya me acostumbraba a las muletas? A mí me gusta usar las muletas. Le dije, imposible. ¿Cómo puedes decir semejante cosa que te gusten las muletas? Y cuando en eso veo un gusano inmenso, blanco, lleno de púas negras, tenía grupos de púas negras, grupos de púas negras. Y le dije, te vas en el nombre santo de Yeshua. Yo recién tenía de haber aceptado al Señor una semana, 15 días. Y entonces le dije, te vas en el nombre poderoso de Yeshua. Y no se iba. Le dije, así, bueno, con mis palabras y mis órdenes no te vas. Pero vamos a ver si no te vas con esto. Y empecé a leer los salmos en voz alta. Y caminé. Y a lo que me rozó las púas en el brazo, se me hinchó todo el brazo como si fuera un herpes, una sarna. Y caminé y lo vi al gusano encima de mi hijo así. Y mi hijo agachado así. Cuando le leí los salmos, el gusano gritó durísimo y se fue por la puerta de la casa, por la puerta de la sala que yo la abrí. Se fue. Y en eso mi hijo se para y me dice, mami, qué bruto que soy, ¿no? ¿Cómo voy a haber dicho que mejor estar con las muletas? No, ahorita mismo las tiro y plum, las cogió y las tiró de escalera abajo. Era un demonio que lo tenía, imagínese, aceptando las muletas y diciendo que él era feliz con las muletas. Ya. ¿En cuál nos quedamos? En el 29, versículo 29. ¿Cuántos son? 30, y no terminamos. Ah, ya. Faltan 3 minutos y ya se termina. Dice, tomen mi yugo y aprendan de mí, porque yo soy manso y de corazón humilde. Eso dijo Yeshua. Y así encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. O sea, venga, póngase el yugo de Yeshua, que es fácil. ¿Sabe por qué? Cuando ponen a arar a los bueyes, ponen un buey mucho más grande y uno más chico. Entonces el grande, como está más alto, soporta el peso del yugo, casi todo el peso del yugo, y el chico está más acá abajo, apenitas ayudándolo a sostener. Así es con Yeshua. Por eso dice, tomen mi yugo y aprendan de mí, porque yo soy manso y de corazón humilde, y así encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Por eso cuando yo hago liberación, yo les pego a los demonios en la cervix, aquí atrás en el cuello, a los hermanos, y los arranco de ahí, porque yo los veo pues sentados uno sobre otro, sobre una torre de demonios encima, y los saco. Y ahí digo, rompo todo yugo que te ha puesto Satanás en tu cervix, y le pongo, lo unjo con aceite y digo, y desde ahora llevarás únicamente el yugo suave de Yeshua HaMashiach, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por haber terminado el capítulo 10, ¿no? Y el 11 también. 10 y 11. Y el 10 y el 11 hemos terminado, qué chévere. Entonces, para la próxima nos toca Mateo 12. Mateo 12. Listo. Padre eterno, bendito Yahweh, te damos gracias en el nombre santo de Yeshua HaMashiach. Te damos gracias por esta palabra que hemos aprendido hoy, que se nos quede grabada en la sangre, en el corazón, en el alma, Señor, y nunca se nos olvide.
Te adoramos, Abba Yahweh, te adoramos, Yahshua HaMashiach, te adoramos, Ruach HaKodesh. Aleluya. Amén y amén.